¿Qué tal? Buenas noches con cada uno de ustedes. Bien, en esta sesión vamos a hablar un poco sobre el tema del comercio de especies y en el marco justamente de la norma internacional sobre el comercio de estas. Y la idea básicamente es aquí abundar un poco tanto en el plano internacional como también el plano, uy, ¿qué pasó? Disculpen, ya, el plano internacional como el plano nacional. Ok, entonces la idea un poco es justamente hablar un poco de sus autoridades, ¿no? Su marco normativo y obviamente pues el instrumento principal, que es justamente el tema de la convención CITES. Entonces, en atención a ello, vamos a hablar un poco primero sobre la convención, abordaremos un poco sus antecedentes, su contenido, ¿no? Cómo se dio, luego hablaremos un poco sobre ya el control interno a nivel nacional sobre sus autoridades y concretamente pues los procedimientos y luego hablaremos un poco también el tema de trazabilidad y certificación. ¿Ok? Bueno, entonces es importante mencionar pues cómo nace todo esto, ¿no? Primero que nada, el desarrollo justamente del comercio de especies de fauna y flora es un tema que siempre estuvo presente, ¿no? Como humanidad, siempre el comercio que se había dado en distintas partes de la historia siempre ha incluido, obviamente, especies, ¿no? Si nos queremos remontar incluso mucho más hacia la historia, por ejemplo, el hecho de los circos romanos, ¿no? En el cual se abordaba, bueno, se planteaban leones, ¿no? Se ponían leones ahí, elefantes, eh, correspondían justamente a especies que pensamos que actualmente existen, ¿no? Bueno, el león que se ve, que suele ver en las películas, ¿no? Y que se suele representar también en algunos frisos de los circos romanos, en realidad es un león extinto, ¿no? Es el león del Atlas, un león que habitaba en el norte de África, bueno, y que obviamente, pues, debido a la caza excesiva, él se extinguió. Se extinguió bueno, el siglo pasado, los últimos registros de esta especie datan justamente del siglo pasado, a inicio del siglo pasado, si mal no recuerdo, 1920, ¿no? De otro lado, los elefantes también, que se ven en el circo romano, también, ¿no? Para empezar, en la Segunda Guerra Púnica, Aníbal cruzó con estos elefantes que no son los elefantes que conocemos actualmente, sino son una especie que también habitaba el norte de África, un poco más pequeña, se decía que era más dócil y que lastimosamente también fue extinta por los romanos, ahí sí, eso fue extinta por los romanos porque obviamente hubo una sobreexplotación, tanto para pieles, marfil, como también obviamente para las acciones de los circos romanos, ¿no? Entonces, debe darse por entendido que el comercio de especies es algo que siempre se dio. Sin embargo, ya entrando obviamente, ¿no? Yendo un poco al exotismo de las especies, sobre todo en el marco de lo que es el descubrimiento del mal llamado Nuevo Mundo, ¿no? Y de diversas islas y el sureste asiático, se produjo obviamente también todo un comercio internacional. Incluso, ¿no? Lastimosamente hay hechos un poco complicados el circo de Londres, ¿no? No solamente se exhibían especies consideradas como exóticas, entiéndase gorilas, sino que también en algún momento llegó a exhibirse humanos, ¿no? Por ejemplo, correspondientes de la Patagonia. Entonces, evidentemente, es una situación harto complicada y en los años 60 esta situación llegó a mayores, ¿ok? Estuvo en boga el tema justamente del exotismo y capturar especies. Bueno, hay un caso emblemático, si mal no recuerdo, es el caso del león Christian creo que le llamaban, que fue criado por un grupo de amigos en Londres, que tenían ellos una tienda que vendían sofás de alta, bueno, sofás, entiendo yo, caros, ¿no? De alta gama, por así decirlo. El Leo se paseaba por la tienda como si fuese un perro más, ¿no? Y salían las revistas, estas personas estaban
eh, estaban muy ligadas al ámbito de la moda también, y salían en fotografías con el León Christian, ¿no? Paseando por las calles de Londres encima de un auto y demás, como si fuese un perro, ¿no? Sin embargo, el León Christian obviamente tuvo que seguir creciendo y obviamente los dueños no se podían hacer cargo del león, ¿no? Así que tuvieron que liberarlo. Ahí tuvieron la mano de un conservacionista y bueno, después de un año fue reintroducido, si mal no recuerdo, en Kenia, y después de un año de haber estado aclimatado de nuevo a sus tierras africanas, el león Christian pudo volver a su hábitat, ¿no? Hay todo un tema bastante simbólico porque los dueños luego volvieron a regresar y se fueron a la zona donde estaba el león Christian y pensaban obviamente que pues esta especie ya había viendo, regresado su lado salvaje, por así decirlo, no lo iban a reconocer, ¿no? Ustedes lo pueden visitar en el YouTube. Se ve ahí el reencuentro, ¿no? El león como si fuese un perrito, se va y los abraza, ¿no? Que obviamente, pues, imagínense un león parado, ¿no? Es un poquito temeraria esa imagen, pero bueno, ¿no? ¿Por qué les cuento esta historia? Porque a razón de esto, ¿no? Se hizo todo un tema primero en Inglaterra, relacionado obviamente al control de especies, ¿no? Al tema del mascotismo de especies exóticas. Si bien es cierto, el tema de Christian había sido un tema mediático, pero sirvió para que en Londres, Inglaterra, se den las primeras regulaciones de hasta qué es lo que tú puedes tener, ¿ok? Más aún, obviamente, el símbolo de esta especie trajo consigo también fines conservacionistas, ¿no? Hay que entender que fueron las primeras veces donde ya se hablaba, ¿no? Estaba justamente por aquel entonces también, ¿no? Muy en paralelo con el movimiento ecologista que dio su pase al derecho ambiental y luego forestal, ¿no? Entonces, a ver un segundo. Ya, disculpen. Ok. Entonces, el caso de León Cristian evidentemente es un caso más. Se presentaron muchos casos y creo que ya les comenté que actualmente sigue siendo un tema de debate qué hacer con las especies exóticas en los países de primer mundo. Creo que ya les comenté sobre el tema de los tigres y los leones, bueno, los grandes felinos, y que actualmente se está debatiendo si es correcto o no es correcto que las personas particulares cuenten o no con con una habilitación legal para que las mantengan en una casa como si fuesen un perro más, ¿no? Evidentemente se han presentado y eso es algo normal, ¿no? Se han presentado incidencias hasta a veces mortales, ¿no? Relacionadas obviamente a la tenencia de estas especies. Pero el caso de León Christian y así obviamente muchos casos que tienen detrás del fondo un símbolo ecologista dieron pie obviamente a que los países, ¿no? Empezando por los países del norte, empezaron a mirar con un poco mayor de detenimiento el tema del comercio de especies, ¿no? De hecho, un dato que no les había comentado, que estas personas, estos dueños de este león, lo encontraron en una tienda de mascotas, en una vitrina, ¿no? Una ventana que daba hacia la calle, como si fuese un perrito, obviamente el león gris estaba cachorrito, ¿no? Entonces, a ese nivel era antes, ¿no? Básicamente el comercio de especies era casi, ¿no? Como si se vendiera una mascota doméstica. Entonces, a razón de ello, ¿no? Es que se crea todo un marco regulador y así nace, ¿no? La Convención CITES. La Convención CITES básicamente, pues, fue suscrita en el año 73 en Washington. Y evidentemente, pues, esta convención como tal, ya por sus siglas, ¿no? Se denomina Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora, bueno, de fauna y flora silvestre, ¿no? CITES. La idea es regular el comercio, pero se centra justamente en especies que si no se regula, estas pueden desaparecer. Entonces, de cierta manera, al regularlas y resguardarlas, creas también en el marco internacional todo un espectro jurídico de reglas bases para, evidentemente, evitar su extinción. No está dirigido específicamente para generar programas de conservación ni nada por el estilo, pero sí está dirigida para regular su comercio y hacer que, a su vez, evidentemente, no se extingan. ¿Ok?
Entonces, esta convención fue dada justamente en el 73. Perú lo ratifica, bueno, entra en vigor en el 74, casi de manera paralela. Perú reconoce obviamente su importancia y suscribe el convenio en el 30 de diciembre del 74. Esta, sí, esta ratificación fue dada en decreto por decreto ley 21080 del año 75, el 21 de enero. Y básicamente, pues, a partir de casi, digamos, ¿no? La entrada en vigor de esta convención, el Perú ya ha sido miembro parte, ¿ok? Entonces, el Perú, evidentemente, se entiende por la rica biodiversidad que se tiene, que es obviamente una de las partes más interesadas de que el comercio de especies amenazadas, ¿no? sea obviamente regulado, más aún que debido obviamente a su condición de especie que alberga gran biodiversidad y que me imagino ustedes ya habrán tenido alguna, o no sé si lo van a tener, alguna clase sobre tráfico ilegal de fauna silvestre. El tráfico ilegal de fauna silvestre es justamente un problema, no se toca mucho, pero sigue siendo un gran problema en el país, ¿no? Es una actividad bastante lucrativa. Tal es así que está considerada como la segunda o tercera actividad más lucrativa después del narcotráfico, la venta de armas y, bueno, y por supuesto la minería ilegal, ¿no? Entonces está a la par. De hecho, mientras la especie sea más rara, bueno, se entiende que en el mercado negro, ¿no? Ese valor aumenta. Entonces la idea justamente del Perú es detener ese tráfico. Y para ello, evidentemente, pues se regula este mercado internacional que tenga por objeto, pues primero evaluar la especie, ¿no? Si es viable o no es viable, y segundo, obviamente, pues determinar si es factible o no, pues acceder a un procedimiento de exportación o reexportación, según sea el caso, o también, ¿no? Si ingresa un espécimen del extranjero, pues la importación de ese espécimen, según obviamente las consideraciones del caso, ¿ok? Entonces, una de las cosas que debe quedar clara es que la adhesión del Perú a la Convención CITES justamente responde a esa necesidad de regular ese comercio de especies amenazadas por el hecho de la sobreexplotación, ¿no? El tráfico ilegal está ahí detrás, ¿no? Y obviamente pues no puede dejarse de lado la creciente demanda internacional de los productos derivados de flora y fauna, ¿no? Ahora, esto evidentemente, este es un comercio internacional, ¿ya? Eso quiero que quede claro. No tiene nada que ver con el hecho de que cada país, ¿no? tenga una regulación particular interna de qué o de qué manera se regula la especie exótica, ¿no? que llega a ese país, ¿no? Por eso les dije, el tema del debate que se está presentando en Estados Unidos es un tema obviamente que ya corresponde a ese país, no se enmarca específicamente dentro de lo que es... eh, dentro de lo que es obviamente la convención. Pero ciertamente pues está relacionado porque digamos que es el otro gran engranaje, ¿no? que es la regulación interna de cada país. Existen, por ejemplo, en otros países, por ejemplo, el tema de los citácidos, ¿no? Los loritos, para que se entienda, ¿no? Los citácidos, por ejemplo, durante mucho tiempo se ha comercializado diversas especies en todo el mundo, llegaban muchas veces a Europa y a Estados Unidos, y actualmente, ¿no? Las regulaciones como de España, en realidad de toda la Unión Europea, ya son más estrictas, ¿no? Ahora necesariamente se tiene que certificar que el lorito que llega a manos de un particular es un lorito que ha sido criado justamente en cautiverio, ¿no? Que tiene padres previamente identificados, que vienen de los criadores, ¿no? de citácidos, y que obviamente pues con ello se reduce un poco más el tráfico ilegal. Esta es una acción, digamos, colateral al tema de la Convención CITES, pero aún así existe lastimosamente pues tráfico ilegal. Muchas veces sale por las fronteras de manera clandestina. La Estrategia Nacional de Tráfico Ilegal de Fauna Silvestre identifica hasta tres grandes rutas, ¿no? Hay una ruta norte, inicia por Nauta y llega hasta Tumbes, ¿no? Y luego hay una ruta central que obviamente pues parte de lo que es la selva central y llega obviamente hasta Lima, ¿no? Y hay una ruta sur obviamente que pues sale por Puno, más que todo por Desaguadero, si mal no recuerdo. Entonces esas rutas evidentemente, y también obviamente por los puertos de Arequipa, según me había olvidado. Entonces sigue siendo un mal.
Y la idea, obviamente, de regular el comercio es evitar en cierta medida de, primero, es cierto, existe un mercado internacional. Esta es la razón de ser de muchos zoocriaderos, ¿no? Muchos zoocriaderos exportan. Entonces, evidentemente, la idea es regular para no sobreexplotar especies que en su estado silvestre podrían llevar a la extinción de la misma, ¿no? Ya sea una extinción regional eh, o una extinción ya permanente a nivel global, según sea el nivel de endemismo o el nivel de distribución de la especie. Entonces, justamente es eso, ¿no? La Convención CITES tiene por objeto, evidentemente, regular, en el caso peruano, ¿no?, este tema para controlar en cierta medida la extracción no regulada, ¿no? Y con ello, evidentemente, pues no superar la capacidad de carga, ¿no? La capacidad de carga es un criterio que el Tribunal Constitucional también ya definió hace muchos años atrás, relacionado hasta qué punto puedes explotar la naturaleza, ¿no? Y obviamente, el criterio es obviamente no sobrepasar esa capacidad de carga, que no es otra cosa, evidentemente, que es la capacidad de regeneración, ¿no?, de la especie o repoblamiento, en este caso si se trata de fauna silvestre, que evite, obviamente, que la siguiente generación y la subsiguiente, no haya una pérdida justamente de población, o no, como ya les había comentado a ustedes, no haya una pérdida de diversidad genética, ¿no? En el caso de los pumas de la Florida, por ejemplo, ¿no? Es un caso muy particular de pérdida de diversidad genética. Entonces, a razón de ello, es que el Perú justamente se adiciona y obviamente, pues, también como un país mega diverso, ¿no? Existen gran cantidad de especies. Actualmente, pues, las especies que más se suelen extraer son invertebrados y obviamente también diversos tipos de especies de plantas raras en algunos casos, ¿no? Y que la idea es obviamente que en este marco esté debidamente regulado, ¿no? Entonces, en atención a ello, ¿no? Existen diversas especies CITES. La clasificación de la convención se opera en tres grandes apéndices, ¿no? Cabe destacar que estos apéndices son cada vez revisados. De hecho, hay una decisión, ¿no?, que creo que ya les comenté a ustedes, ¿no? El año pasado se reunieron, ¿no?, algunos países, como Bolivia, por ejemplo, solicitó la inclusión de especies de anfibios que no estaban en la lista, que sean incluidas, ¿no? Y bueno, entró en vigor todo esto este año. En marzo de este año se aprobó una nueva lista internacional, evidentemente, ¿no? Que a sus veces, evidentemente, tiene que ver con ya los análisis de cada país respecto a las especies o la inclusión de nuevas especies, según obviamente su valor, su capacidad, obviamente, de, eh, de ser comercializadas, entre otros objetivos relacionados a, obviamente, el nivel de estado de amenaza. Bajo ese alcance, podemos decir que, bueno, en el Perú ustedes pueden entrar, ¿no? Aunque esa lista habría que actualizarla, pero el MINAM tiene una lista, la más actualizada, creo, del año 2018, si mal no recuerdo, en donde se ha actualizado justamente la lista de fauna. Me parece que hay una anterior de flora, creo que también data de la misma fecha, 2018, donde se incluyen obviamente diversas especies, ¿no? Aquí les he traído pues algunas que están en distintos apéndices. Cabe destacar que, bueno, el apéndice 3 todavía está en revisión, pero la mayoría está en apéndice 1 o apéndice 2 de la lista CITES, ¿no? Eh, la idea, en algunos casos, el comercio no es únicamente o principalmente no se da para fines específicos de aprovechamiento. A veces se da con fines de investigación científica y en otras veces también, según sea el caso, esa investigación científica tiene que ver con programas de conservación. Ya les había comentado un poco del Tigris Canyon, ¿no?, y demás, ¿no? Todo ese tipo de programas. Este, Me parece que creo que también les hablé hay otro programa también para salvar el tigre en Sudáfrica. Todos esos programas obviamente son posibles porque la Convención CITES permite que esas especies sean derivadas de Asia, donde habita esta especie, ¿no?, hacia Sudáfrica, ¿no?, un continente distinto que no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, todo eso es posible justamente en la Convención CITES. Y viceversa, pues, ¿no? En el caso peruano, muchas especies, en algunos casos con estado de amenaza, son derivadas también para efectos de investigación científica o, según sea el caso, va a depender obviamente de cada especie,
para el tema con fines de conservación o en otros temas también aprovechamiento, ¿no? Como en el caso de los criaderos. Entonces, eh, ¿cuál es la idea, ¿no? De contar con todo un marco normativo sobre el tema de la convención? Es bastante sencillo, ¿no? Ya, disculpe. Ya, no sé cómo reducir esto. Ya, ahora sí. Ya, es bastante sencillo, ¿no? Es tener obviamente un marco legal, un marco legal. Si bien es cierto, creo que ya les explico a ustedes cómo funciona el tema de los tratados internacionales, ¿no? La convención tiene su marco normativo. Ese marco normativo es ley en el caso peruano. Al amparo del artículo 55 del texto constitucional, su contenido es ley, ¿no? De hecho, esto ya para los amigos abogados, de acuerdo a la teoría del constitucionalismo peruano, tratado internacional está ahí al mismo nivel, ¿no? En la pirámide kelseniana que la Constitución, sobre todo cuando se trata, obviamente, más que todo de derechos fundamentales, ¿no? Cierta medida, el tema de la convención tiene de por medio, ¿no? Obviamente, el tema ambiental. Entonces, la idea justamente es que su contenido forma parte, ¿no? La convención CITES tiene, obviamente, forma parte del cuerpo normativo de la convención CITES en el Perú. Y obviamente también la conferencia de las COP, ¿no? Las conferencias de las partes, que como les he mencionado, la última, la de 2026, bueno, la 2025, que entró en vigor este año, también obviamente ya establece la clasificación actualizada, ¿no? Y esto va a seguir así en los siguientes años mientras se vaya actualizando. Ahora, hay un hecho no menor, ¿no? No sé si les he hablado a ustedes, pero la razón de que se vaya actualizando es por un tema bastante serio. Eh, ya se sabe que actualmente la biodiversidad en el mundo a nivel global se ha reducido más de un 50% y la tendencia es a mayor, ¿no? De hecho, si se ha hecho un análisis geológico de las distintas eras y se ha notado, ¿no? Que pasado la explosión del Cámbrico, el nivel de biodiversidad ha ido menguando, ¿no? Obviamente no se sabe la razón. Puede ser que obviamente la competencia entre especies haya hecho que tipos de variedades de diversos tipos de animales hayan desaparecido, pero la actual, ¿no? La del Holoceno, por así decirlo, ¿no? O el Antropoceno, perdón, del Antropoceno no es normal. Y eso evidentemente va a alterar diversos ecosistemas. Entonces, todo esto, evidentemente, también es analizado por la Convención CITES. Eh, no sé si les hablaba de ustedes, pero, por ejemplo, hay otro marco internacional que tiene que ver con el tema de la lucha contra la desertificación y ahora ya se está poniendo en discusión, por ejemplo, ¿no? El tema de la paleofauna, ¿no? Y creo que ya les comenté a ustedes, ¿no? Existe ahorita todo un debate ético de qué tan viable es traer especies extintas, ¿no? Como el tilacino, entre otros porque para efectos obviamente de las acciones de restauración es un tema harto discutido, ¿no? ¿Cuál es tu línea base de restauración cuando se sabe que anteriormente el nivel de biodiversidad era mayor y las dinámicas de los ecosistemas eran mucho más flexibles o mucho más cambiantes, ¿no? O también por no decir mucho más ricos. Entonces, todo eso evidentemente es materia de análisis. Se analiza el nivel de amenaza, se analiza también el nivel de distribución, si se ha reducido, si también obviamente esto se contrasta con la lista roja de la IUCN, y todo eso obviamente termina por definir si una especie es apta para que esté dentro del marco del convenio CITES, ¿no? De la convención CITES. Así, evidentemente, pues el objetivo principal de todo ese marco normativo, y incluido obviamente el marco normativo nacional, es tener una guía integral, ¿no? Tanto para autoridades como para profesionales del sector, que evidentemente se dedican al comercio de especies, y la idea obviamente es que tengan prácticas responsables que garanticen la conservación a largo plazo. Por ejemplo, puede ser un poco trillado, pero el hecho de tener sorteaderos, como por ejemplo con caimanes adentro, que son criados para venta de carne, hace que indirectamente se conserve la especie porque obviamente la demanda de carne de caimán, ¿no? Ya no va a ser satisfecha o cubierta, para que se entienda, en ámbitos naturales, sino que directamente se va a depender del criadero. Entonces, ese es un ejemplo de cómo funciona en temas CITES. Se depende más del comercio legal, ¿no? Y además tiene todo un registro sanitario
que obviamente pues un ámbito natural que muy posiblemente ya, recuerden que las amenazas no son únicamente caza furtiva, sino también pérdida de hábitat, ¿no? Que esa es la amenaza más importante a nivel global, es la pérdida de hábitat, hace que las especies obviamente en estado natural disminuyan. Entonces, a razón de ello, ¿no? El marco obviamente de antecedentes es lo que ya había mencionado, ¿no? El marco internacional que involucra justamente tener tres grandes apéndices y obviamente pues alrededor de más 183 partes asignadas, ¿no? O signatarias, que básicamente son los países miembros, ¿no? De la convención. Que tenemos un poco obviamente del marco de la línea temporal que ha entrado en vigor. Bueno, había que agregar, este es el marco temporal de adhesión, pero obviamente habría que agregarle las normas nacionales las vigentes, obviamente, quizás la más importante es la propia ley forestal, pero en el sector forestal, para efectos obviamente de esta clase, pero existe un reglamento anterior, del año 2005, actualizado al 2010 al 2008, que también obviamente plantea ya a nivel integral, ¿no? Porque hay que entender que la Convención CITES no solamente se agota en la regulación de flora y fauna terrestre, ¿no? Sino también entra a tallar la fauna marina. Y para eso obviamente también está el sector producción, que obviamente también pues tiene su esquema regulatorio sobre esta materia, ¿no? Entonces, el CITES básicamente opera primero asignando debidamente los apéndices y para qué sirven, ¿ok? Luego viene obviamente un acto cuando ya se quiere ejercer basado en ese instrumento a la especie para exportar, exportar o importar, involucra justamente los famosos dictámenes técnicos que obviamente hacen una evaluación, ¿no? Ha habido un cambio normativo, por ahí he visto que hay preocupación, ya lo vamos a comentar de aquí, ha sido un cambio normativo que ha ocurrido en junio, concretamente afectado a la ley forestal y de fauna silvestre, aún no entra en vigor per se, pero la norma ya se modificó, pero afecta todo este tema, ¿no? El tema de la evaluación es importante porque ustedes saben, ¿no? Con eso se determina si es factible o no, pues exportar o reexportar una especie o importarla, ¿no? Luego, evidentemente, ya viene el acto administrativo en sí mismo, ¿no? Que es el permiso o el certificado. Bueno, hay una supervisión constante por parte de las autoridades competentes para hacer que los planes de manejo, sobre todo, ¿no? En los cuales se maneja a estas especies que luego van a salir al exterior, estén debidamente desarrollados, ¿no? Cabe destacar, pues, que si bien es cierto, la gestión de fauna silvestre y la gestión forestal es un tema propiamente del derecho nacional, del derecho peruano, influye mucho, ¿no? En determinar si luego es factible, si se da una buena gestión, si obviamente se cumple con la trazabilidad, es el determinante, es el gatillador, para que obviamente la especie pueda salir hacia el exterior y cumplir obviamente con su cometido a nivel del marco de la Convención CITES, ¿no? Que es el comercio internacional. Entonces, en atención a ello, pues existen básicamente tres grandes apéndices. El primer apéndice obviamente incluye las especies en peligro de extinción. En este caso, el comercio de especímenes está sujeto obviamente a una regulación que es estricta, ¿no? Y solo se autoriza en circunstancias bastante excepcionales. Generalmente tiene que ver con fines no comerciales, ¿no? Como les he mencionado, los fines de investigación científica son los más recurrentes. Para lograr obviamente una exportación de especies que están en el apéndice 1, se requiere obviamente un permiso de exportación y un permiso de importación según obviamente a dónde transita la especie, ¿no? Si la especie es nativa, peruana, ¿no? Exportación, y si es exótica, importación, pues, ¿no? En ambos casos, evidentemente, están sujetas a las condiciones de la misma convención. El artículo 3 del artículo tercero de la convención justamente es el que regula este aspecto, que establece evidentemente pues, ¿no? El rol de las autoridades intervenientes para lograr que, sobre todo en este caso, ¿no? Estamos hablando de especies bastante importantes a nivel de su conservación, esté debidamente ejecutado. Existen dentro de esta lista especies como por ejemplo pues, el jaguar, ¿no? La pavali blanca, el cóndor andino, que son obviamente especies que están dadas con fines de investigación científica, ¿no? Entiéndase obviamente entonces que hay un gran fin que está de por medio en el caso de que si mañana quiere, ¿no?
estos especímenes salir, pues obviamente pues va a depender de esas situaciones, ¿no? Existen socriaderos, por ejemplo, y centros de rescate, por ejemplo, que ven el tema del jaguar en Loreto o en la pava blanca en Lambayeque, ¿no? La pava blanca en Lambayeque está Cracks Perú, ¿no? Cracks Perú es una organización que se dedica obviamente ha hecho diversos programas de conservación de la especie y obviamente tiene un socriadero donde cría a la pava blanca, ¿no? El fin obviamente es reintroducirla, pero son a vista de que pues todavía sigue habiendo investigación científica. Ya les había comentado, pero ustedes un poco sobre los fines, obviamente, de cómo se está dando las gestiones a nivel de crianza de la especie, ¿no? De igual forma el cóndor, ¿no? El cóndor es altamente amenazado. También ya les expliqué a ustedes que esa especie actualmente sufre un gran declive en el Perú, es la realidad. Nadie está haciendo nada, nadie se está preguntando por la casa sanitaria. Ya les comenté que el tema del cóndor andino es bastante crítico porque su principal amenaza es el perro silvestrado, el perro feral, que obviamente es un gran competidor después de la carroña y hace que la especie obviamente esté reduciéndose, ¿no? Bueno, si a eso le sumamos un poco que todavía en algunos lugares sigue habiendo las tradiciones del jaguar fiesta, sobre todo en Arequipa, y Moquegua, si mal no recuerdo, todavía sigue siendo un gran problema. Se demanda, ¿no? En algún momento quizás, y esperemos que no, espero que no sea así, en algún momento algún programa de conservación va a tenerse que verse con la obligación de traer especímenes de cóndor de otras zonas de Sudamérica, ¿no? De Colombia, de Chile, de Argentina, ¿no? O de Bolivia, no lo sé. Pero esa no es la idea. Pero en un hipotético caso de que tengamos una extinción local en el Perú del cóndor andino, si se quiere hacer programas de reintroducción, tendríamos que acudir obviamente a este tipo de situación, como ya ha ocurrido en otros ejemplos, ¿no? Yo les hablé un poco del puma, les he hablado un poco también del cacapo, ¿no? Creo que también les hablé del cacapo, ya ha ocurrido obviamente en muchos antecedentes, pero la idea no es llegar a ello, ¿no? Entonces entiéndase que este apéndice está justamente centrado específicamente para el tema de investigación científica y no necesariamente pues un rol específico de comercio con fines, ¿no? Netamente de aprovechar y demás, no tiene sentido. Son especies altamente amenazadas. El índice 2 por su parte, incluye especies que, aunque no están necesariamente en peligro de extinción, ¿no? En la actualidad, podrían llegar a estarlo si su comercio no se regula estrictamente. Eh, También obviamente incluye especies, entre comillas, similares, ¿no? Que por su parecido con especies amenazadas requieren obviamente, en este caso, de un control para facilitar la aplicación de la convención. En este caso, el comercio de las especies del apéndice 2 sí se autoriza directamente con fines específicamente comerciales, ¿no? Y opera bajo la misma rigurosidad con el permiso de exportación. Y obviamente, pues, en este caso requiere también, ¿no? Una condicionante de que obviamente pues no perjudique a las especies como tal, ¿no? Aquí está el cedro, la caoba, han habido esfuerzos por mandar estas al apéndice 1, ¿ok? La lista todavía de 2018 la mantiene, habría que ver pues, posteriores análisis, pero evidentemente pues también están aquí algunas especies de orquídeas, ¿no? Como les he mencionado. El mercado de las orquídeas es un mercado altamente también lucrativo, tanto a nivel nacional, ¿no? O sea, se puede ver mucho libro, ¿no? Hay todo un mercado nacional sobre las orquídeas, pero imagínense pues a nivel internacional, ¿no? Eso adquiere obviamente una mayor proporción. Y bueno, habría que analizar hasta qué punto el comercio de orquídeas ha podido facilitar o no la persistencia de estas especies, ¿no? Porque después de todo se requiere aún zonas de extracción, ¿no? Concesiones para poder extraerlas. Aún así, el tema básicamente de este comercio del apéndice 2 involucra todo lo regulado en el artículo cuarto de la Convención y básicamente pues incluye en este espacio la mayoría, ¿no? De especies que obviamente están dadas para fines de comercialización para tal efecto, ¿no? Hay muchas variedades de cactus. No sé si ustedes han tenido terrarios o alguien les ha regalado algún terrario, ¿no?
Bueno, en el ámbito internacional también opera lo mismo y opera justamente con especies bastante particulares. Hay muchas especies que, bueno, yo particularmente no lo conocía hasta que tuve la oportunidad de ver un inventario de estas especies en La Libertad y me sorprendí, ¿no? O sea, la variedad es increíble y sí hay todo un mercado detrás que obviamente tiene una alta demanda a nivel internacional, ¿no? Pero todo ello pues debe ser debidamente regulado. Ustedes saben que toda esta situación, si no cuentas con el permiso, pues no solamente puedes tener una infracción, sino básicamente puede ser denunciado penalmente, ¿no? Entonces, aquí es donde se encuentra la mayor parte de las especies registradas. Es en esta parte donde principalmente la convención adquiere su mayor importancia porque ese es donde cumple el objetivo de regular el comercio, pero un comercio obviamente controlado, un comercio que esté pendiente evidentemente también de la variabilidad de estas especies en el entorno, que pueda ser actualizado en las distintas COP que la Convención CITES pueda organizar. Y por último, tenemos el apéndice tercero. Este es básicamente un apéndice en donde una parte ha manifestado que, bueno, esta se haya sometida a reglamentación dentro de su jurisdicción para prevenir o restringir su explotación y que necesita de la cooperación de las partes, ¿no? En este caso, el comercio de este apéndice 3 requiere obviamente también del mismo permiso del país que lo incluyó. Hasta el momento el Perú no lo ha solicitado, no he visto, me parece que no he visto todavía apéndice 3 en el caso peruano, pero sí es cierto considerar que sí hay otros, obviamente, como por ejemplo el pangolín, el rinoceronte, el tigre o el elefante africano, que a nivel interno existe también obviamente todo un marco regulador y que pide la cooperación internacional. Lastimosamente aquí, hay que ser honestos, ¿no? Eh, la mayor parte de de estos esfuerzos se dan ya con las partes, ¿no? De las especies. Entiéndase el marfil del elefante, entiéndase las pieles de los tigres, entiéndase, pues, lastimosamente la carne del pangolín o el colmillo o los cuernos del rinoceronte. Ya les he hablado de la alta demanda que existe todavía en el mercado chino de la medicina tradicional china, y esta es una de las situaciones más tristes, pues, ¿no? Obviamente no he querido traer imágenes reales, pero basta simplemente buscar en Google, ¿no? Los mercados que hay en el sureste asiático y que hay también, obviamente, en África. Eh, y obviamente, ¿no? No es que nosotros estemos libres de polvo y paja. Basta también poner ahí Mercado Belén en Iquitos para que ustedes también se den con la sorpresa de que el escenario no es muy distinto, ¿no? Lo diferente es que obviamente a nivel de las especies como el elefante, el rinoceronte o el tigre, bueno, más que todo el tigre, rinoceronte y elefante, pues son especies paraguas, ¿no? En conservación se le denomina especies paraguas o especies emblemáticas a especies que generalmente se concentran en ellas los esfuerzos porque evidentemente, pues, ¿no? Es una especie llamativa al público, característica, todo el mundo puede reconocer un elefante africano, ¿no? En cambio, si yo le hablo de un pangolín, quizás algunos que se acordarán de la época de la pandemia, que se mencionaba, ¿no? De que posiblemente haya sido un causante, nadie más ha conocido un pangolín en la vida, ¿no? Y mucho menos, pues, no sé, si les hablo de este, no lo sé, de un equidna, ¿no? O si les hablo del ornitorrinco, no sé, quizás nunca en su vida han escuchado, no digo que no, quizás sí, pero quizás la mayoría de la población no ha escuchado. Entonces se concentran principalmente en estas especies emblemáticas porque son fáciles de reconocer, también porque su número a nivel global está reduciéndose y porque principalmente en ellas se concentra lastimosamente el tráfico ilegal, ¿no? Es más, a razón del tráfico ilegal de fauna silvestre, sobre estas especies emblemáticas, de manera indirecta se logra justamente desarticular mafias, que a su vez están obviamente traficando con otras especies no tan conocidas, pero que son altamente también demandadas, ¿no? Según sea el caso. También están ahí los murciélagos, por ejemplo, ¿no? Las diversas variedades de murciélagos. También hay muchas variedades de anfibios, ¿no? Y también, obviamente, diversas variedades de arácnidos, ¿no? O sea, las especies de invertebrados es algo que tampoco no se menciona mucho, pero que lastimosamente también los está llevando a la extinción, ¿no? No sé si les comenté a ustedes el caso,
pero igual lo comento. Uy, que se me fue, ya. Tuve la oportunidad de conocer a un colega de la UCN que estaba justamente coordinando con el tema de la convención CITES, y él me comentaba, pues, ¿no? Que en Indonesia había una tribu que directamente, pues, se dedicaba a consumir una especie de arácnido, ¿no? Una tarántula. Pero debido, obviamente, al turismo, y ese es un tema que también se debe analizar, ¿no? Debido al turismo, este, esta comunidad se dio cuenta de que les gustaban mucho las tarántulas, ¿no? Entonces las empezaron a disecar y obviamente la demanda creció, ¿no? Se tenían que internar más adentro en el bosque, allá, creo que era la isla de Java, si no me acuerdo, si mal no recuerdo. Se tenían que entrar más en la isla de Java, no, Borneo era, disculpen, en Borneo había sido. Y que, y bueno, estaban llegando a punto de la extinción de esta tarántula, ¿no? Una tarántula que incluso estaba muy relacionada con el tema cultural de esta comunidad, no era una tribu, ¿no? Allá en Borneo. Bueno, gracias obviamente a un programa de conservación que en su momento fue controvertido, hay que decirlo, se logró que la comunidad cultive o críe estas tarántulas, y obviamente les dieron el asesoramiento debido para que puedan ser obviamente exportadas en el marco de la Convención CITES. Y actualmente bueno, ustedes pueden buscarla, la tribu de las tarántulas, ¿no? Es un caso emblemático de conservación, ¿ok? Y eso hace que, bueno, tengas un mercado legal, y que a su vez permitas, ¿no? Y creo, y bueno, si mal no recuerdo, también parte de esa crianza incluía obviamente programas de reintroducción, o sea, había una parte de aprovechamiento de tarántulas hacia el mercado internacional por su alta demanda, pero también obviamente había dentro de ese programa acciones específicas de conservación para obviamente pues reintroducirlas a su hábitat allá en la selva de Borneo. Entonces, ese tipo de situaciones obviamente forman parte, ¿no? Del apéndice 3, donde están las especies quizás más emblemáticas que piden los países, ¿no? Lograr detener, y obviamente, pues, ¿no? Todo esto se debe por la alta demanda internacional. Y lo mismo están por los tigres, ¿no? Los rinocerontes. Aquí obviamente se desarticulan varias bandas, pero obviamente no es suficiente, ¿no? Eh, no sé si ustedes siguen a este youtuber, ¿cómo se llama este señor? Jaime Tuesta, no sé si lo conocen. Él tiene un centro de rescate en Tailandia, si mal no recuerdo. Y él comentaba, por ejemplo, que en la pandemia las mismas mafias, ¿no? Las mismas mafias de tráfico ilegal de fauna silvestre le tocaban la puerta y le dejaban las especies, porque debido a la pandemia, pues nadie compraba, ¿no? Todo el mundo estaba recluido en sus casas, no había comercio. Entonces, esa situación es un claro ejemplo, ¿no? De que, miren, si no hay demanda directa, o si la demanda es reconducida al tema de la convención CITES, el tráfico ilegal se acaba. O sea, yo no, que yo sepa, más bien los registros en el caso peruano fueron todo lo contrario, ¿no? Aquí aumentó el tráfico ilegal, se deforestó más debido a la ausencia del Estado, pero en el caso del sureste asiático, donde también hay una rica biodiversidad, ¿no? La situación fue a distinto, ¿no? El principal mercado en esa zona del mundo es China, ¿no? China no solamente requiere medicina, China también demanda mucho el tema del mascotismo, ¿no? Y más aún que es un país emergente, bueno, con mayor razón, ¿no? Un país emergente como China, con su enorme población, tiene básicamente pues una demanda cada vez mayor de estas especies, porque obviamente aumenta el poder adquisitivo de esas personas. Entonces, todo estaba basado justamente en el comercio, ¿no? Entonces, a mí me sorprendió particularmente, pues, porque ahí veían en los videos cómo les llegaban, ¿no? Diversas especies de venado, diversas especies de cícidos, diversas especies de reptiles, ¿no? Una tristeza realmente eso, pero es importante manifestar que la importancia, obviamente, de luchar con estas mafias no solamente es desarticular aquellas dedicadas al tema del comercio de marfil de elefante o de cuernos de rinoceronte, que también, pues ya saben, ustedes saben que es ampliamente, ampliamente explotado, ¿no? Sino también a nivel sudamericano, ¿no? Lastimosamente aún se siguen incautando
diversas, entre comillas, pieles, ¿no? De jaguar, ¿no? O torongo, para que se entiendan ustedes, ¿no? Pantera onca. O de oso andino. Entonces, esto sigue siendo un gran problema, ¿no? Eh, y obviamente atacar el mercado como tal, ¿no? Desincentivarlo o reconducirlo. Yo me iría más por la reconducción. Obviamente es el principal logro a darse para que esto de acá pues se ponga una gran X y finalmente se diga lo logramos, ¿no? Que el elefante africano, el rinoceronte, el tigre, o en el caso peruano, ¿no? El oso andino, o el otorongo, o el jaguar, como ustedes le quieran llamar, pues esté libre, ¿no? Y obviamente no tenga por qué estar amenazado como actualmente lo está. Entonces, básicamente, aquí es un resumen de los apéndices. ¿Ya? Una vez más, el apéndice uno para especies en peligro de extinción. Su comercio es excepcional, no es comercial, sino más que todo con fines científicos. El apéndice 2 donde se concentra principalmente la mayoría de especies. Su comercio es regulado y permitido, evidentemente. Se requiere en ambos casos, pues, los permisos de exportación. Y el apéndice 3 como les he mencionado, son especies bastante particulares que en cada país, ¿no? En cada uno de los países miembros, existe obviamente esfuerzos específicos para lograr obviamente regular el control del comercio de estas especies y obviamente luchar contra el tráfico ilegal, ¿no? Entre ellos obviamente, como hemos mencionado, pues elefantes africanos, ¿no? También obviamente rinocerontes, entre otros. Bien, entonces, en atención a ello, existe un tema bastante importante que justamente desencadena todo lo anterior, ¿no? Que es básicamente los dictámenes, ¿no? Esto forma parte de lo que, bueno, corresponde al proceso de evaluación y que es el desencadenante finalmente, ¿no? De lograr que esto se dé a nivel, obviamente, del comercio como tal, ¿no? El primero de ellos, obviamente, es el dictamen de exportación no perjudicial, como su nombre lo indica, ¿no? Una evaluación que se hace donde se garantiza, ¿no? Que el comercio que se va a dar sobre la especie no va a perjudicar la supervivencia de la especie, no del individuo. O sea, el tema del individuo ya es un tema aparte, ¿no? O sea, sí, obviamente, ¿no? Las normas de CERFOR involucran, pues, aspectos base para el transporte idóneo, ¿no? Y, o sea, y eso también tiene que cumplirse con el país receptor. Pero en el caso, evidentemente, particular aquí sobre la especie, ¿no? Este dictamen no perjudicial está a cargo de la autoridad científica. En el caso peruano es el Ministerio del Ambiente, ¿no? A través de la Dirección General de Diversidad Biológica. Y en el caso, obviamente, del DAL, que es el dictamen de adquisición legal, como su nombre lo indica, pues su objetivo es verificar que los especímenes, obviamente, no fueron obtenidos en contravención con la legislación. En este caso, ¿no? Se entiende que aquí es donde entra a tallar la trazabilidad, ¿no? Donde se demuestre que se trata, por ejemplo, de una especie de exportación. Estamos hablando de una especie que ha venido de una zona que tiene un derecho de fauna silvestre o forestal, ¿no? Las especies de caoba y cedro, por ejemplo. Entonces, va a depender justamente toda esta trazabilidad que va desde la zona de extracción, pasando obviamente por las guías de remisión, las guías de transporte sobre todo, ¿no? Y bueno, finalmente, pues, ¿no? Hacia la zona de exportación. Entonces, el DNP y el DAL básicamente son las herramientas principales que van a garantizar, por un lado, ¿no? la base científica de que la regulación que se da sobre esa especie no la va a afectar a largo plazo a nivel de su supervivencia. Y el DAL básicamente pues va a involucrar un análisis de trazabilidad que permita acreditar que incluso, ¿no? Como ustedes saben que la información que se brinde es una información real, ¿no? Aquí obviamente involucra mucho el tema de la información que OSINFOR brinde, ¿no? Recuerden que como esto viene de títulos habilitantes principalmente, va a ser bastante importante el caso de OSINFOR para obviamente lograr que acreditar a través del sistema de información forestal y de fauna silvestre, ¿no? Este,
se logra acreditar toda la trazabilidad de la especie como tal. Otro tema también importante que hay que mencionar, ¿no? Es justamente lo correspondiente a la conferencia de las partes. A ver, la conferencia de las partes, este es un esquema que no solamente opera acá, en el caso de la Convención CITES, ¿no? Opera en todas las convenciones internacionales. Quizás ustedes escuchan mucho más el tema de la COP de cambio climático, ¿no? Porque quizás es la más politizada, por no decirlo, ¿no? El año pasado, que es en la que se dio en Brasil, fue bastante politizada. La que yo pude participar en diversidad biológica, que fue en Colombia, también tuvo su lado bastante politizado, pero hay otras COP, ¿no? Sobre todo esas son quizás las COP un poco más tranquilas, por así decirlo, que son la de desertificación y esta, las CITES, ¿no? Obviamente hay más de aves migratorias, por ejemplo, ¿no? Que tampoco no son convenciones en las que, por cierto, el Perú forma parte, pero no son convenciones, no son tan conocidas, ¿no? Pero que obviamente generan marcos reguladores bastante importantes, ¿no? Como ya les comenté a ustedes, bueno, yo estoy viendo un proyecto de conservación que se basa en ese marco regulador de aves migratorias. Entonces, el caso de la carencia de las partes es un mecanismo que la misma convención tiene, en la cual reúne a los Estados miembros, ¿no? Y en atención de eso, obviamente, se hace una evaluación. Obviamente, se dan unos días específicos en el año, ¿no? Generalmente es una semana. En esa semana se debate, pero lo cierto es que aquí el punto a tomar en consideración es que durante todos esos 2 años o 3 años que no se están reuniendo las partes, ¿ya? Hay una lista de asesores que también forman a su vez parte de los países donde se discute, ¿no? Se discute eh, el posible dictamen o de actualización, se reúne información. Cada país obviamente sustenta, ¿no? Como les dije hace poco, Bolivia tuvo bastante interés de actualizar su lista CITES sobre el tema de anfibios, ¿no? Y eso fue discutido en la COP del 2025, ¿no? Y bueno, ya entró en vigor. Entonces, cada país en este caso discute internamente y lo presenta, ¿no? Presenta un nuevo dictamen. Sí, puede haber casos en que no es necesario actualizar el apéndice, como en otros casos sí, ¿no? Me parece que la última actualización previa a esta databa del 2018, si mal no recuerdo. Pero bueno, la cosa es que la situación es bastante importante de mencionarla, que se discute durante todo el año estas comisiones, van perfeccionando los acuerdos y cuando ya llega el día, ¿no? O sea, cuando ya llega la semana, las partes, ¿no? Se reúnen y bueno, discuten ya el texto final, ¿no? Tuve la suerte, perdón, de ver cómo se discutía, por ejemplo, el dictamen del 2025, ¿conocido? ¿2025? Ya ni me acuerdo, disculpen, 2024 creo que fue, de la COP 17 2024, en el caso de Colombia, o fue COP 16, ya, disculpen, a tantas COP que ya me olvidé. Pero la cosa es que fue bastante interesante porque en ese escenario se reunieron casi durante una semana para discutir, obviamente, un dictamen que tenía alrededor de solo 15 páginas. Cada país aporta, ¿no? Cada país le agrega una coma, le quita una coma, se discute el término, se discute incluirlo, modificarlo, insertar un nuevo término. Es un tema bastante tedioso. Es interesante, pero es muy tedioso. Cada país está con su equipo de asesores. A veces las ONGs también asesoran y a razón de ello pues se actualizan estas listas, ¿no? Y obviamente la situación de la conferencia de las partes es no solamente abordar la actualización del apéndice, ¿no? Sino quizás establecer disposiciones específicas. Por ejemplo, sí han habido disposiciones bastante particulares, como he mencionado, con las especies emblemáticas, ¿no? Sobre todo para detener de cierta medida o desincentivar a los estados que no son o son un poco más laxos, ¿ok? Con lo que corresponde al tema del comercio ilegal. A ver, por favor, me espera un segundito, disculpe. Ya, ok, disculpe. Bien, estábamos hablando un poco justamente sobre el tema
de lo que corresponde la convención CITES como tal, ¿ya? Y obviamente la... Sí, no, disculpen, había tenido un pequeño percance aquí, ya. El tema era básicamente esto, ¿no? La conferencia de las partes es justamente la forma en cómo se reúnen y se decide. Bien, esto involucra justamente un comité permanente que, como he mencionado, pues supervisa las reuniones que se dan en la conferencia de partes. Hay un comité específico para fauna, ¿no? Donde se hace una asesoría técnica para discutir sobre el tema de la lista de especies. Y hay una, bueno, concretamente animales y otra obviamente de vegetales, ¿no? Alguien tiene la mano levantada, Javier. No sé si le puedo vender el audio, no lo sé. O escribir la consulta. Ok. Eh, ya. Entonces parece que bajo su mano. Bueno, eh, continuemos entonces. Habíamos hablado que bajo esa premisa, el tema de la conferencia de partes involucra justamente esa reunión que se da para discutir diversos aspectos, ¿no? Tanto para los dictámenes como obviamente para actualizar si corresponde la lista como tal de especies que están en los apéndices. Eso es en el marco internacional, ¿no? En el marco nacional, un tema que debe quedar bastante claro es el nivel de las intervenciones de las autoridades. Ya hemos hablado brevemente de que, bueno, la autoridad científica, en este caso es MINAM, pero el rol de MINAM como autoridad científica es bastante importante. Cómo se interpreta, ¿no? La autoridad científica que se da a través de la Dirección General de Diversidad Biológica, su función principal se subsume obviamente al asesoramiento a la autoridad administrativa. ¿Ok? O sea, la finalidad de la Dirección General de Diversidad Biológica es asesorar, ¿no? A CERFOR y a PRODUCE como autoridades administrativas. ¿En qué asesora? Bueno, asesora en la evaluación de las solicitudes, ¿no? Tanto permisos como también obviamente la emisión de los dictámenes de extracción no prejudicial, las DNP. Es decir, MINAN es la que justamente desarrolla este rol. Y en atención a ello, el- es la que determina justamente si corresponde o no corresponde, ¿no? El nivel de afectación, si lo hubiese, ¿no? Sobre la especie que va a ser obviamente en materia de comercio. También obviamente se entiende que esta dirección realiza obviamente evaluaciones de poblaciones, ¿no? Y ese monitoreo eh, y recomienda obviamente las medidas para limitar la exportación. Como les dije, actualmente la Dirección de Diversidad Biológica está haciendo diversas acciones, incluso está haciendo ya proyectos de inversión pública. Ya hizo uno, como les comenté, sobre la pava blanca, ya hizo el monitoreo. Está haciendo uno para tapir andino, ¿no? Otra especie bastante amenazada. Y creo que tiene previsto uno para oso andino, ¿no? Y creo que en el de oso andino sí va a haber cooperación internacional de por medio y va a ser un estudio de a nivel país bastante importante, ¿no? Porque es una especie que tiene una amplia distribución en todo el país prácticamente. ¿Ya? En ese marco también obviamente están las autoridades administrativas, ¿no? El rol de las autoridades administrativas es básicamente dar los permisos como tal. Y en atención a ello, corresponde justamente a cada autoridad, según obviamente el sector, darlo, ¿no? En el Perú tenemos dos grandes sectores, el sector forestal y de fauna silvestre y el sector obviamente de pesca como tal, ¿no? O el sector hidrobiológico, si lo queremos denominar así. Entonces, en el caso del CERFOR, el CERFOR obviamente tiene sus competencias en la propia Ley General, perdón, en la propia Ley Forestal y de Fauna Silvestre. Estas son devenidas en el inciso G, artículo 14. eh, y tiene obviamente a su cargo el permiso de exportación, importación y reexportación de las especies CITES, obviamente de forestales y de fauna silvestre. Hace no muy poco, el año pasado salió una directiva, por ejemplo, relacionada obviamente al tema de los permisos de exportación CITES para especies forestales. Y ahí se les asigna directamente a esta competencia a la Dirección de Gestión Sostenible del Patrimonio Forestal.
Se entiende que la Dirección de Fauna Silvestre hace lo propio para el caso de CITES de fauna. Por su parte, el produce, ¿no? También hace lo propio para especímenes hidrobiológicos y contiene, obviamente, que como su rol lo menciona, otorga también permisos, ¿no? Esto obviamente incluye diversas especies hidrobiológicas, incluye pues, peces, crustáceos, entre otros, ¿no? Entre otras especies acuáticas. Y de acuerdo, como ustedes ya conocen, de acuerdo a la regulación, pues mientras la especie no anide en la tierra, es un tema que corresponde a SARFOR, pero si no es así, corresponde pues a Produce, salvando las distancias, pues, ¿no? De algunas especies excepcionales. Ok, otro tema bastante importante es el tema justamente de las entidades observadoras, ¿no? O las entidades de observación. Es un tema que no se habla mucho, pero que también es bastante importante porque también en el marco justamente del tráfico ilegal de fauna silvestre, entre otros, operan bastante, ¿no? Y son importantes su actuación. Eh, Básicamente, su rol es apoyar a las autoridades administrativas ¿en qué? En el ejercicio del control y la vigilancia. Eh, el primero de ellos es obviamente el Ministerio Público. El Ministerio Público como tal es una autoridad que, bueno, en el marco justamente de sus atribuciones, tiene por objeto concretamente, pues, la acción penal ante un escenario donde no se logra acreditar, ¿no? La trazabilidad de la especie y más aún, pues, ¿no? Si se trata de los famosos blanqueos eh, de especies forestales de fauna silvestre, ¿no? Entonces ellos tienen la obligación justamente en el marco también del Código Penal y la actuación que haga con la Policía Nacional del Perú, pues iniciar justamente las investigaciones, ¿no? Que deriven obviamente en una acusación fiscal formal, ¿no? Una acusación penal formal, perdón. Luego está obviamente bajo ese mismo alcance, ¿no? La Policía Nacional del Perú. Ellos tienen su división de medio ambiente. De hecho, están bastante activos en las redes, los estoy viendo bastante activos. Y lo mismo, pues, ¿no? O sea, su rol evidentemente es garantizar que no, que estas, que el ingreso o básicamente la salida de especies sea obviamente enmarcada dentro de este marco normativo, ¿no? De las CITES. ¿Qué pasa, por ejemplo, si llega, no sé, estoy simplemente poniendo como un ejemplo, ¿no? Un bebé elefante, ¿no? Un bebé rinoceronte a tierras peruanas, ¿no? No sé, llega por el puerto, llega por el aeropuerto, que es lo principal, ¿no? Si no se logra, obviamente, asegurar que la autoridad CITES del país de donde procede la especie cuenta con todos los permisos respectivos, bueno, se activan todos los protocolos internacionales, ¿no? Y posiblemente, más allá obviamente de la especie como tal, posiblemente también se activa todo el tema relacionado con mafias y todo esto, ¿no? Entonces es un tema bastante serio y bueno, obviamente se requiere mucho a la Policía Nacional del Perú en este extremo. Lo mismo con SUNAT, ¿no? SUNAT evidentemente, sobre todo la parte aduanera de SUNAT, es la que obviamente pues verifica sobre todo el ingreso y también la salida, ¿no? De que todos los productos y subproductos que pueden venir de una especie, ¿no? Tengan los permisos respectivos. OSINFOR, por su parte, también brinda información, ¿no? Como les he mencionado, la mayoría de estas autoridades, la mayoría de las autoridades CITES, eh, corresponde, ¿no? Al tema de lo que es obviamente la información que provee OSINFOR con las supervisiones, ¿no? Si ustedes entran al sistema de información de los Infor, hay un apartado específico para CITES y ustedes van a ver ahí justamente las últimas salidas y demás, ¿no? De los CITES que se han desarrollado y la última información que se tiene a la mano. Entonces es una información bastante valiosa. Por su parte, obviamente también tenemos las Fuerzas Armadas, ¿no? Generalmente pues participan sobre todo en el tema de operativo. Y bueno, se entendería que también los gobiernos regionales, porque en ellas obviamente se permite asegurar el inicio de toda esta trazabilidad, ¿no? Es decir, el otorgamiento del título habilitante, ¿no? En aquellos casos que sí lo demanda el marco normativo. Entonces, todo esto se da no porque el Perú lo inventó, sino básicamente se da porque existe, ¿no? Dentro del mismo marco normativo internacional de la Convención, el artículo 9, donde se exige que cada parte pues, asigne una autoridad administrativa y una autoridad científica para tal aspecto. Entonces, básicamente ahí tenemos la definición de cada uno de las autoridades que hemos mencionado. A Produce también.
¿no? A MINAN, que es obviamente la autoridad científica la que realiza las evaluaciones, ¿no? La policía, el Ministerio Público, el gobierno regional, el SONAT, entre otros, ¿no? Y aquí tenemos obviamente ya el marco normativo nacional. En el marco normativo nacional, bueno, el punto de partida es el decreto ley 2108-080, que obviamente pues aprueba la convención, ¿no? En el 75. Actualmente, de manera vigente, está obviamente el reglamento CITES Perú, el 030-2005 AG, que fue modificado en el 2008 por MINAM. Por su parte también tenemos, bueno, este reglamento es el que define quién, o sea, es el que asigna las competencias a Produce, actualmente a Serfor, ¿no? Y al propio MINAM. Acuérdense que antes de todo eso, antes del 2008, pues ese espectro solamente estaba desarrollado en el Ministerio de Agricultura y en el Ministerio de la Producción, que ya se había creado para ese entonces, si mal no recuerdo. Bueno, en el 2008 cambia todo eso. En el interín, obviamente, nace la autoridad forestal y obviamente también se incorpora MINAM. Entonces, el nuevo esquema CITES es el que nace a partir de la modificación del 2008. Y es ese reglamento que actualmente tenemos, ¿no? El 030-2008 que ha sido actualizado. Por su parte, en el 2011 también obviamente se crea un nuevo marco normativo, la ley forestal que ustedes ya la conocen, con sus cuatro reglamentos, también incluye dentro de esos cuatro reglamentos información específica para CITES, y luego está obviamente la directiva de Serford del año pasado, que habla sobre el tema de exportación maderable, ¿no? Que también ha sido ciertamente un poco controvertida, ¿no? Porque digamos que ha sido la antesala del tema que actualmente ahorita es ley, ¿no? Y concretamente a qué me refiero, me refiero a que muy pronto va a venir una, una nueva metodología que ya no exija el, el análisis del 100% de las especies que salen hacia el exterior, ¿no? Eh, Eso va a depender, ¿no? He visto muchas personas a favor. Conozco mucha gente del sector forestal que está muy a favor de todo esto, que lo ha sustentado técnicamente, ¿no? De que esto es viable, obviamente con ciertos equipos, pero también he visto otras personas que han expresado su preocupación, sobre todo debido a que podría, en cierta medida, debilitar la trazabilidad, ¿no? Ya veremos, porque la ley, si bien es cierto, entró en vigor el año pasado, bueno, digo, este mes, también demanda de que esto se implemente con la metodología que Serfor tiene que aprobar. Es algo que todavía no ha ocurrido como tal, ¿ok? Pero estamos en veremos. Entonces aquí básicamente es el recuento de lo que hemos mencionado, ¿no? El decreto 21080, ¿no? Promulgado el 21 de enero del 75 y aprueba la convención. Luego tenemos el 030, ¿no? El 2005. Este decreto, como he mencionado, fue modificado en el 2008, por el Decreto Supremo 01-2008. Aprueba el reglamento justamente para la implementación de la Convención CITES. Establece aspectos como ámbito de aplicación, definiciones, designación de autoridades competentes, ¿no? El procedimiento justamente para la expedición de permisos, ¿no? Es aquí donde se regula, se complementa con la ley forestal, obviamente, para el permiso de exportación, importación, reexportación y certificados de introducción procedente del mar. También obviamente se hace secciones a los requisitos según sea el caso y se establecen las secciones para el tema del control y vigilancia, ¿no? Que corresponde. Por su parte también obviamente tenemos en esta medida a la legislación forestal y de fauna silvestre. Esta es donde más se explaya en el tema del marco normativo, se explaya mucho más que en el sector hidrobiológico, por así decirlo. En esta, obviamente, pues no solamente crea CERFO, sino que le asigna competencias particulares, no solamente dentro de su artículo 14, sino sobre todo en el de los artículos 122 y 128, otorga justamente la competencia específica a CERFOR para otorgar permisos de importación, exportación y reexportación para especies, obviamente, y también productos y subproductos forestales y de fauna silvestre, ¿no? Ya lo hemos hablado, pieles, huesos, entre otros. Plumas también, ¿no? También obviamente regula, y es el tema de la trazabilidad, el transporte, la transformación, la comercialización, establece justamente la famosa acreditación del origen legal y plantea justamente una serie de infracciones que luego son materializadas por el Decreto Supremo 07-2021, MIDAGRE.
Acá tenemos obviamente los reglamentos sectoriales, ¿no? CITES obviamente está presente en forestal y fauna silvestre, y también obviamente cuando corresponden los permisos respectivos. Por su parte también está la directiva, que esto ha salido el año pasado. Es básicamente una directiva específica para la emisión de permisos de exportación de especímenes y productos y subproductos maderables y de flora silvestre con fines estrictamente comerciales, ¿no? Básicamente, pues se regula acá el procedimiento, ¿no? A nivel de evaluación, de los requisitos y la verificación, obviamente, de las condiciones mínimas. Y obviamente, como ello regula, particularmente porque es del SARFOR, ¿no? El famoso DAL, ¿no? Es decir, la declaración de adquisición es legal. Y obviamente la determinación de la necesidad de inspección ocular o la inspección y la emisión del permiso. Aquí, como he dicho, es una antesala de lo que se ha dado en la ley, y esto obviamente pues también ha sido altamente discutido, ¿no? Bien. El control de exportaciones se entiende que obviamente se da en el marco justamente de las acciones que ejerce la autoridad administrativa. Este control, evidentemente, de especies CITES va a ser crucial. Se ejerce obviamente a través de un procedimiento administrativo. El fin es garantizar que las exportaciones sean legales, sostenibles, trazables sobre todo, y que obviamente se den cumplimiento del marco normativo tanto nacional como, pues, obviamente el de la convención, ¿no? El marco internacional. Eh, en atención a ello, existe ya un procedimiento específico que es obviamente desde donde entra a tallar, ¿no? Es ahí donde obviamente ya nos detenemos un poco en el procedimiento administrativo, que es el que se regula principalmente en este, que es, digamos, el más desarrollado para el tema de especies forestales y que está relacionado con el TUPA del SARFOR, pues, ¿no? Básicamente es una implementación del procedimiento que viene de la ley. Estaba desarrollado obviamente en el reglamento y bueno, aquí está la directiva básicamente profundiza un poco más, ¿no? Concretamente, este procedimiento tiene, digamos, cinco grandes etapas. Uno empieza con la propia solicitud de parte, hay una evaluación de por medio, la evaluación tiene que dirigirse a emitir el dictamen legal, eh, tiene que determinarse luego o en el interín el tema de la inspección ocular, y bueno, finalmente todo esto aterriza en el acto administrativo, ¿no? Si corresponde o no otorgarle el permiso, ¿no? Entonces, el permiso justamente de exportación CITES parte justamente con una solicitud. Esta solicitud se hace a través de la ventanilla única, este, eh, la famosa ventanilla única de comercio exterior. Bueno, hace ya más de unos 5 o 6 años, si mal no recuerdo. Esto ha sido centralizado actualmente por el Ministerio de Relaciones Exteriores, eh, donde básicamente pues, plantea las bases, obviamente, de lo que es obviamente el famoso BUCE, ¿no? Es un marco normativo que lo, lo centraliza, perdón, no el Ministerio de Relaciones Exteriores, perdón, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, me había confundido, disculpen. ¿Ya? Entonces, este es un sistema integrado. La idea básicamente es, como toda ventanilla única, establecer justamente un sistema electrónico donde a petición de parte pues, se puede ingresar la información y se puede determinar justamente toda la información que va a ser necesaria para poder, obviamente, iniciar la solicitud. Se requiere un pago por derecho de trámite, eso está obviamente en el mismo TUPA, ¿ya? Existe justamente un plazo para la atención de la solicitud, que son 14 días hábiles, y en atención a ello, bueno, pues no se da el seguimiento. Como todo acto administrativo, digamos, primera parte es la evaluación de admisibilidad, ¿no? Es decir, si el procedimiento TUPA se ha cumplido como tal, a nivel justamente de los requisitos que se exige. Entonces, ¿qué requisitos se exige? Básicamente, pues la información que ampare el origen legal, ¿no? Transportado de la especie. Puede ser obviamente una guía de transporte forestal para las especies forestales o una guía de transporte de fauna silvestre, ¿no? También obviamente el documento per se que acredita la tenencia o la propiedad del producto. Puede ser una boleta, puede ser una factura, ¿no? Según sea el caso. También obviamente la lista de paquetes, ¿no? O la lista justamente de especímenes, según obviamente si son productos o subproductos, o si son especies vivas, según sea el caso. Y obviamente pues esa lista involucra
que deben cumplir con las condiciones mínimas, ¿no? Relacionadas a que el usuario, el que obviamente se acoge a este procedimiento, ¿no? Como en todo lo que está dado en la ley también, no debe tener condenas vigentes, ni delitos ambientales, ni reincidir en otros delitos, ¿no? Bueno, reincidir en delitos ambientales per se, no figurar en el registro de infracciones del CERFOR, no estar impedido de contratar con el Estado, ¿no? Y esas condiciones obviamente se verifican solamente para que pueda justamente iniciarse la evaluación. Entonces, esa es la evaluación de los requisitos, ¿no? Eso es básicamente el primer punto. Perdón, el segundo punto, ¿no? Luego vendría justamente el dictamen de adquisición legal. En este caso, el dictamen de adquisición legal básicamente pues toma en cuenta diversos criterios, ¿no? Primer criterio básicamente que la guía técnica, por ejemplo, forestal y la lista de transporte consigne toda la información, ¿no? Sobre la procedencia del producto, el ubigeo, el departamento, los sellos de puesto de control estratégico, según sea el caso, ¿no? También, obviamente, el estado situacional de los títulos habilitantes, ¿no? Se hace un análisis tanto del título de procedencia, sus planes de manejo utilizados, ¿no? Si coinciden, no se hace un análisis al instrumento en sí, ¿no? Sino si coincide con toda esa información que se está brindando por parte de la administrada, ¿no? También, obviamente, involucra que esto vaya dentro del sistema de información forestal y de fauna silvestre y, obviamente, del SIGO, ¿no? El sistema de información gerencial de los Infor también. También involucra, por ejemplo, que los volúmenes maderables provengan justamente de títulos habilitantes, ¿no? Se aplica obviamente mecanismos que te permiten verificar la trazabilidad a través, por ejemplo, del libro de operaciones, ¿no? A través justamente de si viene también de un centro de transformación primaria, ¿no? Entonces, eso también involucra justamente analizar. También, obviamente, se evalúa, ¿no? Eh, si se realiza obviamente una resolución de aprobación de CERFOR previo, ¿no? Según si se cuenta con un derecho especial, según sea el caso, ¿no? Y obviamente, pues, también se puede comprobar, ¿no? En este caso, el dictamen de extracción no perjudicial, emitido obviamente por la autoridad científica, en, en el marco justamente del rol que hace Minam, ¿no? Entonces, el dictamen básicamente también va a la mano con lo que Minam puede opinar en este extremo. Ahora, sobre las inspecciones oculares, ¿no? Donde venía un poquito la controversia. Bueno, la inspección al amparo, obviamente, de esta directiva es facultativa, ¿ya? Y se realiza cuando ocurra alguna de las circunstancias relacionadas, como por ejemplo el tema de si hay indicios, ¿no? De que el producto no coincide con lo declarado, o si, por ejemplo, el solicitante tiene antecedentes, ¿no? De infracciones graves o muy graves o si, por ejemplo, existe alguna denuncia, ¿no? Que esta persona tenga sobre que cuestione la legalidad del producto. Entonces, es un tema primero que va a razón, obviamente, de unas causales específicas y obviamente esta inspección ocular se va a realizar primero considerando la identificación de la especie, contabilizándola, haciendo la medición del producto forestal y verificando obviamente que coincida con todo ello en la lista de embarque, ¿no? Y si obviamente corresponde, bueno, no corresponde, todo esto finaliza con el levantamiento de un acta de inspección ocular, ¿no? Donde se acredita o se desacredita, obviamente, las coincidencias, ¿no? Entonces, digamos, esta es la fase más crítica y donde, bueno, ciertamente pues ha habido aquí un tema relacionado a lo que he indicado, ¿no? La ley, la ley básicamente en el tema de trazabilidad también obviamente ha variado, ¿no? Entonces, esto, esto ha sido dado, esto ha sido dado, a ver, esto ha sido dado en lo que corresponde, este, en lo que corresponde al artículo 46, ¿no? Esto ha sido modificado por el artículo, bueno, por la ley 32643. Entonces, aquí básicamente, esto es un rango general, esto ya aplica para todas las especies CITES, ¿no? En el artículo 46 de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, antes básicamente se decía que toda especie, ¿no? Involucraba una inspección ocular,
ya sea a través de la autoridad administrativa, o sea, a través de CERFOR o a través de terceros, ¿no? Con el objeto, obviamente, de determinar la existencia de los volúmenes y las especies declaradas. Entonces, así estaba la ley antes, ¿no? Y obviamente operaba para el apéndice 2, que son las especies comerciales, ¿no? Con mayor relevancia. La norma cambia ahora, ¿no? La norma cambia porque básicamente se da ya no a todos, sino básicamente se plantea que esto se da a nivel de una representatividad y efectividad del muestreo, ¿no? Y esa representatividad y esa efectividad del muestreo va a ser en función a la metodología que Sarford debe aprobar para tal efecto, ¿no? Eso todavía está en veremos, ¿no? O sea, todavía no está vigente. Pero ahí es donde entra la preocupación, ¿no? Entonces, la supervisión, esto, por cierto, es la supervisión de los planes de manejo con especies CITES, ¿no? No es concretamente las salidas al exterior, ¿no? Sino básicamente es la supervisión que se hace en el marco justamente de la fiscalización que realiza OSINFOR. Pero, como ustedes pueden apreciar, justamente es un tema que pone en cierto peligro porque evidentemente eh, puede haber ahí un margen de error, ¿no? Según la metodología, quizás estemos obviamente siendo demasiado alarmistas, ¿no? Esa es la metodología, sí, en este caso sí, particularmente, sí exprese, ¿no? Una situación bastante fina sobre los criterios que se van a aprobar a nivel de esa metodología. Ahora, lo bueno, ¿no? O digamos, no lo bueno, sino que esto fue parte de las presiones que hubo para que la modificación de la ley no afecte especies bastante representativas, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el caso del cedro y para el caso de la caoba, ahí la modificación del artículo 46 sí ha dispuesto una excepción, ¿no? Que sí o sí tiene que hacerse la supervisión al 100%. Entonces, por un lado, eso ha calmado sobre todo estas especies, pero hay otras especies, ¿no? Que todavía, principalmente Chihuahuaco, por ejemplo, ¿no? Es donde más preocupaciones ha generado. Entonces, la idea va a depender de la metodología que pruebe Sanford para tal efecto. Pero las cosas obviamente tienen la antesala a razón de esta directiva, ¿no? Bueno, la idea principal es que mientras la metodología sea dada de manera adecuada, pues no se quiebre, ¿no? El engranaje de la trazabilidad. Si tú no tienes una adecuada supervisión en el marco de la supervisión a tu plan de manejo, bueno, al plan de manejo que se supervise, ¿cómo tú estás seguro que cuando tú llegas a esta etapa, ¿no? La etapa de exportación, tengas la trazabilidad asegurada si previamente me has dicho que solamente va a supervisarse especies bajo cierto nivel de representatividad, ¿no? ¿Qué es esa representatividad? ¿Cuánto abarca? ¿Un porcentaje en específico? ¿Un 50%? ¿Un 40%? ¿60%? ¿Qué hay con el otro 40, 20, 30% que no va a ser supervisado? Entonces, ese es el riesgo, ¿no? Cuando tú ya llegas a esta etapa, se supone que ya has pasado por esa supervisión de tu plan maestro, ¿no? Este, y ciertamente nada garantiza que lo que tú estés declarando acá no haya sido previamente supervisado por los Infor. Pero bueno, eso es algo que estaría justamente, como he mencionado, para verse, ¿no? En fin. Bien, entonces, luego de eso, luego de la inspección ocular, ¿no? Como he mencionado, pues se otorga un acta respectiva que dé fe de la inspección realizada. Con ello ya se puede emitir el acto administrativo, ¿no? Entonces, en esa lógica, para esta directiva, la Dirección de Gestión del Patrimonio Forestal elabora básicamente un informe técnico, ¿no? Un marco de la Ley de Procedimiento Administrativo General, donde básicamente, pues, recomienda la aprobación o la denegación del permiso, ¿no? Según lo que se haga el análisis, ¿no? Si el informe, por ejemplo, va a ser favorable, pues directamente se procede con la impresión del permiso de exportación. Según la directiva, bueno, van a ser básicamente tres copias, más un original, y obviamente, pues, la directiva plantea justamente un modelo de resolución. Y a razón de ello, pues, se puede tener ya la habilitación legal para salir del país de especie en concreto, ¿no? Ahora, la vigencia de ese permiso, de acuerdo a la directiva, es de 6 meses. Empieza a partir, obviamente, a partir de la fecha de expedición.
Y ojo, no es un permiso que a mí me haga sacar todas las especies que yo quiero, ¿no? Sino solamente las declaradas, ¿no? Agotado ese stock, quiero sacar nuevas especies, o nuevo stock, perdón, nuevo volumen, bueno, tengo que volver a hacer el trámite respectivo, ¿no? Aquí básicamente todo lo que yo declaro es lo que se me otorga. Entonces, básicamente es lo que he mencionado acá, a través de la ventanilla única de comercio exterior, ¿no? El sistema integrado. Aquí tenemos un poco de los documentos exigidos. Eh, Algo que me había olvidado de comentarles es que también antes había otra autoridad no, otra autoridad administrativa, ¿ya? Ya no existe. Creo que se llamaba UNCA, UNSA, no recuerdo muy bien. Pero básicamente era una autoridad sobre el tema de exportación de camélidos sudamericanos. Bueno, este rol ahora lo tiene Serfo, ¿no? Pero en su momento, en su oportunidad, debido obviamente a la importancia que se le dio sobre todo a la vicuña, había una autoridad específica. Bueno, esto ya lo absorbió Serfor actualmente, ¿no? Pero delegado de eso queda obviamente un marco regulador, también como les comenté, específico para el caso de camélido sudamericano, tiene su propia DEMA específica que data del 2014, 2013, ¿no? Y bueno, sigue todavía vigente. Ya, bueno, el tema de los documentos de transporte, como hemos mencionado, los documentos que acrediten la tenencia de propiedad, la lista de paquetes o la lista de especies, ¿no? Las condiciones mínimas que se dan a nivel de solicitante, todos esos básicamente aspectos. La autoridad internacional. A ver, no existe como tal una autoridad internacional, existe la autoridad de CITES de otro país hacia donde te vas, ¿no? O sea, por ejemplo, yo quiero exportarlo a Estados Unidos, ¿no? Bueno, si yo quiero exportar las especies de caoba a Estados Unidos, tiene que reseccionármelo, obviamente, la autoridad CITES de Estados Unidos, ¿no? Según sea, en un puerto, ¿no? Principalmente se dan en los puertos para el tema de madera, ¿no? Concretamente. Ahí, obviamente, la autoridad del otro país CITES lo que va a garantizar es que se cuente con el acto administrativo específico, que eso en este caso, ¿no? El permiso de exportación. Ya con el permiso de exportación a mano, ¿no? O sea, es donde se identifique la autenticidad del producto, ya puede ingresar. Y de la misma forma, ¿no? Por ejemplo, no lo sé, quiero importar especies que son CITES hacia el Perú. Bueno, la autoridad forestal, bueno, en este caso la autoridad administrativa, que puede ser CERFOR, puede ser PRODUCE, bueno, supongamos que es Forestal y Fauna Silvestre, entonces sería CERFOR, lo que le va a solicitar, en este caso es, ¿no? Un permiso de exportación y obviamente con ello lo haces en el trámite del permiso de importación, ¿no? Donde tú garantizas, ¿no? Que tienes obviamente el permiso específico del país de procedencia y que vas a solicitar un ingreso, ¿no? A este territorio sobre esa especie, ¿ok? Eh, bueno, entonces eso es lo que estábamos mencionando. A ver, algo que, sí, ya los dictámenes, también eso es lo que habíamos mencionado un poco, y bueno, el sustento de Minán, ¿no? El estudio de Minán determina si la exportación propuesta perjudica o no a la super. Esto ya lo hemos visto ya, y se apoya evaluaciones poblacionales, ¿no? Aquí quizás es el punto más crítico, como ya les he mencionado, ¿no? Apoyarse en evaluaciones poblacionales y monitoreo del comercio. Miren, si hay una de las razones por qué evidentemente no se actualiza la lista de especies amenazadas, es porque aquí falta información, ¿no? Ya les comenté lo que he podido vivir con las autoridades forestales y de fauna silvestre, y combinando en parte también, es que la información no se tiene a la mano, ¿no? Y, y bueno, sí, evidentemente las ONGs producen esta información, pero no hay una obligación de reportarlas como tal, ¿no? Quizás ahora, de manera indirecta, podríamos decir que en el marco de la ley APSI, la modificatoria de la ley APSI, aunque bueno, siempre había un reporte, pero quizás ahora, ¿no? Esa información puede ser un poco más transparentada.
Ahora, si ustedes ven, por ejemplo, el mapa de intervenciones de la ley APSI, van a ver que solamente te da los objetivos, ¿no? Y los resultados, sobre todo los proyectos ya concluidos, no los estudios, ¿ok? Entonces, ahí es donde principalmente está la principal brecha, ¿no? Eh, no, es que la IUCN, en el marco justamente de, como tú muy bien indicas, es justamente la autoridad que se encarga para ver el estado de amenaza. La IUCN es una organización internacional, no es un Estado miembro. En el marco del derecho internacional público, si bien es cierto, es sujeto de derecho internacional, pero quien decide son los países, ¿ok? No en sí mismo son básicamente las organizaciones internacionales como tal. Ellos lo que pueden hacer, sí, en efecto, asesoran, actualizan información, pero, por ejemplo, a nivel de apéndice 3 ellos no participan. Y cuando ingresas a un país extranjero, pues la IUCN tampoco participa. La IUCN no tiene jurisdicción en el Perú, como tampoco tiene jurisdicción en ningún otro país. Lo que hace ese tipo de organizaciones básicamente es velar por el cumplimiento general de los tratados internacionales en tanto y en cuanto, ojo, en tanto y en cuanto se haya asignado de esa manera. No siempre. De hecho, un tema que no sé si les he comentado, eh, si bien es cierto, las organizaciones internacionales son sujetos de derecho internacional, no son sujetos como tales efectivos, en los cuales ellos tengan por qué asumir compromisos país, ¿ok? Ellos no asumen compromisos país porque pues, no tienen configuración de Estado. Eso es lo que quiero que quede claro. Existe solamente una sola entidad en el mundo que sí puede firmar tratados y no es país, que es obviamente la organización de la Cruz Roja. Y eso, bueno, no es un tema que atiende, pero para que se entienda un poco el derecho, cómo se configura el derecho internacional público. En el derecho internacional público, quienes son los sujetos de derecho internacional son los estados, o sea, Perú, Costa Rica y todos los países que ustedes conozcan. Y ellos son los que firman los tratados y ellos son los que están sujetos a este cumplimiento. ¿Ya? Las organizaciones internacionales se encargan de velar por ese cumplimiento, pero ellos no tienen jurisdicción. ¿Se me entiende? La única organización internacional que sí puede firmar tratados, y de hecho es por eso que cuando hay un conflicto armado ves ahí la Cruz Roja, es justamente la Cruz Roja. Pero ese es otro tema, ¿no? Ese es un tema que viene desde los convenios de la Convención de Ginebra y demás. Pero ese es un caso sui generis, ¿no? Entonces, no así los organismos internacionales. Es bastante importante que se tome en configuración porque, a pesar de que es un tema bastante específico, todo esto se rige bajo las normas del derecho internacional público. Sobre todo la Declaración de Uruguay, que justamente asigna estas funciones y diferencia entre estados y organismos internacionales. A ver qué menciona aquí. Entonces, CITES es el órgano central donde CERFOR está adscrito. El Perú está adscrito, estimado Javier. El Perú está adscrito y como hay una obligación del país de tener su autoridad científica y su autoridad administrativa, entonces, por obligación, Perú obviamente tiene su autoridad científica, que es MINAN, y su autoridad administrativa, que en este caso, en el caso particular peruano, es CERFOR y Produce, ¿no? En otros países, no sé, supongamos Ecuador, ¿no? Eso ya va a depender de Ecuador, ¿no? En Ecuador, me parece que hace no muy poco había un ministerio de medio ambiente, ¿no? Y desarrollo sostenible. Ahora creo que ahora es una secretaría, si mal no recuerdo. Entonces, posiblemente esa secretaría asuma las funciones de autoridad científica y muy posiblemente, no lo sé, o sea, no conozco la regulación ecuatoriana, solamente estoy dando un ejemplo, muy posiblemente pues la autoridad forestal y también la autoridad de servicio hidrobiológico, si es que lo hubiese, ¿no? O quizás esté centralizado a las veces obviamente de autoridad administrativa. Pero ojo, cada país tiene obviamente sus autoridades, ¿verdad? Y obviamente también con los países federados, ¿no? Por ejemplo, en Brasil o en Estados Unidos, ¿no? Hay una agencia nacional que vela por esto y obviamente, pues, ¿no? Ya a nivel interno su regulación ya asigna funciones particulares a nivel administrativo. Pero cada país, en el marco de su soberanía, ¿no? Principio también del derecho internacional público, implementa de la mejor forma que ellos creen convenientes la Convención CITES. ¿Ok?
Bien. Entonces, la verificación, ¿no? Cuando hemos mencionado, pues ya hemos hablado esto de cuando existen indicios, cuando el solicitante tenga antecedentes de infracciones, cuando existen denuncias, y no se realiza, pues cuando todo está ok, pues, ¿no? No existen irregularidades, se han emitido las guías electrónicas respectivas y demás, ¿no? Está el informe técnico que involucra o no justamente determinar si corresponde el otorgamiento del permiso. Y bueno, finalmente pues está aquí la distribución, ¿no? Una copia blanca que va para el solicitante, una copia amarilla que va para la aduana, una copia verde que va para la autoridad administrativa CITES, o sea, para CERFOR, y una original que acompaña el producto, ¿no? Recuerden que en el marco del comercio internacional muchas veces esto, pues, ¿no? Ya escapa al escenario forestal y de acuerdo, obviamente, requieren sus guías, sus rutas, ¿no? Sus guías particulares en el marco del derecho internacional que demandan, obviamente, ¿no? La trazabilidad ya en el marco del comercio. Y cuando llegan a los puertos de los otros países, ¿no? O sea, esto llega a México, por ejemplo, ¿no? Ya corresponderá a la autoridad CITES de México, la autoridad administrativa CITES de México, pues acreditar que todo esto está conforme, ¿no? Y posiblemente, pues de acuerdo a su regulación, tenga por objeto algún procedimiento específico, ¿no? Entonces, a nivel interno, todo esto se demanda a través de las guías de transporte, ¿no? Donde se amparan, se movilizan los productos, tiene carácter de declaración jurada, ¿no? Obviamente también, ¿no? De acuerdo, en este caso, al marco del SINAMPE, puede que la especie pueda provenir de una área protegida de uso directo. Eh, Puede ser que haya justamente un plan de sitio y un plan de perdón, plan no, un contrato de aprovechamiento de recurso natural en el marco de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, ¿no? Es una incorporación que ha ocurrido hace no menos de unos 4 años atrás, ¿no? Donde se modificó el artículo 7, se incluyó el 7A y se reguló los famosos contratos de aprovechamiento de recursos naturales dentro de áreas protegidas de uso directo, ¿no? Entonces involucra justamente el equivalente que acredita que, bueno, el aprovechamiento del recurso que viene de un área protegida de uso directo cuenta con ese contrato que se ha suscrito con CERNAM y bueno, pues no cuenta con todas las definiciones respectivas, ¿no? También tiene un plan de manejo, ¿no? Ellos en el marco de la regulación del SINAMPE, ¿no? Entonces, eso. ¿Cómo acreditas la propiedad? Bueno, pues con el tema de la boleta, la factura, el contrato, ¿no? Eh, la procedencia también. Si es especie de fauna, bueno, uso criadero. Lo puedes acreditar con un acta de nacimiento, ¿no? O en su defecto, un tercero comprador. Pero ojo, recuerda que todo esto debe tener una trazabilidad. No es que aquí, con el simple hecho de tener la factura del propietario del socreadero, basta, ¿no? Como se ha mencionado, tiene que tener obviamente toda la información que acredita realmente que esa especie viene de ese socreadero y no basta simplemente la boleta, la factura. Eh, Y lo mismo, pues, ¿no? El tema para especies de flora, bueno, forestales, ¿no? El detalle del material, las medidas, sobre todo, ¿no? Las cantidades de individuos aprovechados. En el caso de fauna silvestre, también el tema de la ley de protección y bienestar, que habla de las dimensiones, ¿no? Como creo que ya lo hemos hablado en el caso de los también habla de las dimensiones en el transporte. Y obviamente el control también alcanza a especies fuera de los apéndices, ¿no? Es decir, por ejemplo, el CERFOR, pues obviamente va a emitir servicios, va a emitir también, perdón, permisos de exportación a especies no CITES, ¿no? Y para ello se regula el famoso certificado de origen, ¿no? Que está regulado en la primera disposición complementaria final del Decreto Supremo 030/2005, ¿no? Y a razón de ello es donde justamente se relaciona, ¿no? La idea particular de lo que es obviamente todo el comercio legal de las especies de flora y fauna. Acreditan obviamente que los especímenes han sido obtenidos legalmente, ¿no? Son necesarios obviamente
para el control. Recuerden que después de todo está justamente el origen legal y la lucha contra el tráfico ilegal de fauna silvestre. Así que el hecho de que mi especie no sea CITES no significa que yo no necesite, obviamente, un certificado. Evidentemente, esto sí, ¿no? Va a ser un poco menos laxo porque el- ¿cómo explicarlo? La finalidad básicamente de este caso es emitir un permiso y estos permisos obviamente van a acreditar si han sido o no obtenidos legalmente, ¿no? Pero de ser necesario, puede haber un control a nivel de comercio, pero no es exactamente riguroso como el tema de la inspección ocular, ni nada por el estilo, ¿no? Pero evidentemente, pues, es bastante similar, ¿no? Requieres obviamente de una evaluación, requieres finalmente de una resolución, un informe técnico que lo sustente para lograr obviamente otorgarse el permiso como tal. ¿Y quiénes hacen el control de las exportaciones? Bueno, principalmente SUNAT, en el tema de aduanas, Ministerio Público y Policía también. Y bueno, obviamente pues Serfor, ¿no? Serfor es el primer punto de partida. Se entiende que antes de todo eso estaba OSINFOR, y si tú tienes un contrato de aprovechamiento de recursos naturales dentro de la natural protegida, pues también se entiende que está CERNAN. De hecho, CERNAN sí te supervisa, ¿no? Te puede hasta sancionar si no estás aprovechando de acuerdo a tu plan de manejo. Pero bueno, eso no es tema de acá, de esta clase, porque es tema forestal, pero igual solamente les comento para que ustedes tomen en consideración. ¿Ok? El rol del SARFOR básicamente en los aspectos de control es básicamente la evaluación, la verificación del cumplimiento, la emisión del TAI, ¿no? Del dictamen de adquisición legal, la determinación obviamente y ejecución de la inspección ocular si corresponde para el caso CITES, ¿no? La emisión obviamente de permiso de la denegación. Para el caso obviamente de SUNAT involucra básicamente el control, ¿no? A nivel de aduanas, como hemos mencionado. Los Infor, como hemos mencionado, está antes, igual que el CERNAN. MINAL, que sí está, digamos, durante, ¿no? Durante el ENP, que involucra, obviamente, pues, determinar si corresponde o no corresponde una acción no perjudicial. Y, obviamente, pues, Ministerio Público en el marco de la acción legal. Ahora, ¿qué sucede si yo me voy a un puerto o un aeropuerto, intento pasar un espécimen, ¿no? O un producto o subproducto hacia el extranjero y en aduanas me detectan, ¿no? No sé, digamos, a ver, qué es lo más usual que podría, no sé, un llaverito, lastimosamente, en una especie hidrobiológica, ¿no? Como se suele ver en algunos puertos, lastimosamente, ¿no? Un llaverito de un caballito de mar. Y yo lo llevo para regalar a mi familia al exterior. Entonces, en el control se nota ahí la figura del caballito, me retienen, ¿verdad? El maletín. Estoy llevando un subproducto, bueno, directamente toda la especie del animal, y por cierto, el caballito es una especie bastante protegida. Evidentemente con eso, pues voy a estar en serios problemas, ¿no? Estoy básicamente cometiendo una infracción administrativa. Estoy básicamente transportando, ¿no? Un producto que puede ser forestal o de fauna silvestre, sin contar con la autorización respectiva, ¿no? Si no logra acreditar la procedencia legal de ese llaverito, por más minúsculo que pueda parecer, estamos hablando de una especie hidrobiológica altamente protegida, entonces a nivel administrativo puedo tener una multa de 1 a 5.000 UITs, y eso está catalogado como muy grave. No es subsanable, ojo. El Decreto Supremo 07/2021, Midagri, incorporó diversas disposiciones para subsanar el tema de las infracciones forestales y de fauna silvestre, pero en el caso de especies obtenidas sin el permiso respectivo, todas se consideran como muy graves y no subsanables. La metodología de cálculo de multas ya está aprobada desde 2018. Según sea el caso, pues, ¿no? Eh, Va a depender obviamente de la autoridad forestal competente imponerme esta multa, pero en paralelo posiblemente también me va a imponer una denuncia penal. ¿Puede ser desproporcionado? Sí, no lo niego. No digo que no puede ser desproporcionado, pero es un riesgo.
¿ok? Es un riesgo que se tiene y en atención a ello, pues, puedo obtener un proceso penal. Entonces, siempre es bueno saber exactamente em, lo que llevo, ¿no? Lo que llevo y tener conciencia, ¿no? Sobre todo. Eh, sé que hay muchos, no sé, el tema de caballito de mar es un tema bastante puntual, pero así como hay, por ejemplo, también he visto en la Amazonía, lastimosamente, ¿no? Plumas, ¿no? Mariposas hechas colgantes, ¿no? Eh, o collares con dientes, ¿no? De algún animal. Bueno, pónganse a pensar que ese es un riesgo, si lo llevo hacia el exterior, porque estamos hablando de partes de una especie de fauna silvestre. Y si no acredito el origen legal, bueno, ciertamente, pues no, puedo tener ese problema. Ahora, no es que esté exagerando, si han habido casos, así que es importante tener no solamente conciencia ambiental, ¿no? Sino también, obviamente, identificar esas actividades como ilegales y hacer las denuncias respectivas, ¿no? Si bien es cierto, nos concentramos particularmente en personas que venden citácidos o tortuguitas, ¿no? O diversos reptiles o anfibios. Bueno, también está el otro gran comercio, ese comercio de subproductos de fauna silvestre que principalmente nunca lo tomamos en consideración, pero evidentemente también causa incluso peor daño que el tema del mascotismo, ¿no? Porque estamos hablando de que, pues, para aprovechar la especie hay que quitarle la vida. Entonces, es mucho peor. ¿Ya? Bueno, es evidente que se me va a decomisar también el espécimen o el producto o subproducto, se me va a incautar bueno, si se trata, por ejemplo, ya en este caso, porque la norma es bastante amplia, ¿no? Si se trata de que yo estoy en un marco de un comercio como tal, este, con mi centro de transformación o mi centro de acopio, según sea el caso, bueno, lo pueden clausurar. ¿Ya? Bien. Bueno, está aquí la certificación de origen, ¿no? A ver, básicamente la certificación de origen tiene mucho que ver con el tema de la trazabilidad, ¿no? Aquí es importante tener en consideración, pues, que la trazabilidad es algo que hartamente se estuvo hablando durante mucho tiempo y finalmente se logró a nivel de directivas en el 2020, justo coincidía con el tema de la pandemia, si mal no recuerdo. Y básicamente, pues es un componente esencial, ¿no? O sea, en sencillo, permite garantizar la procedencia legal, ¿no? Y a razón de ello, logra justamente asociar, ¿no? De manera sistemática todo ese flujo de información, de dónde ha sido extraído y obviamente por dónde ha devenido y hacia dónde va también, ¿no? O sea, pues las guías también, los guías de transportes lo acreditan así. Permite obviamente también una fácil fiscalización y obviamente con ello pues también permite combatir el tráfico ilegal, ¿no? Ahora, eso sí es cierto, no hay que tapar el sol con un dedo, todavía hay un franco problema de blanqueo de madera, ¿no? Que por eso también se centraba esa preocupación que les mencionaba sobre el tema obviamente de la metodología que CERFOR va a aprobar para determinar el nivel de representatividad de la supervisión de especies que no sean de cedro y caoba. ¿Ya? Pero bueno, en fin, necesitamos cuatro grandes herramientas. Primero, la guía técnica forestal, que imagino ya la habrán escuchado, ¿no? Donde incluye los datos del titular, el origen del producto, la especie y volumen, ¿no? Los datos de transporte y los sellos que obviamente debe tener en su devenir, ¿no? Básicamente su trayecto. El libro de operaciones también, básicamente, ¿no? Donde están registrados de manera obligatoria toda la información que deviene del plan de manejo y que en ello, pues obviamente tiene que contar con los códigos respectivos para el tema de las especies, ¿no? Identificadas, si son previamente censadas y demás, ¿no? También, obviamente, el marcado de trozas y tocones, ¿no? Involucra una codificación que ya se fue aprobado hace años a nivel de lineamientos y que debe coincidir con esa codificación. Y obviamente, pues, la identificación individual, ¿no? Según sea el caso, puede haber, obviamente, un marcado específico que obviamente pues permita ver la trazabilidad, ¿no? La ruta como tal del espécimen. Entonces todo esto, ¿no? Básicamente el documento principal que incluye los datos, ¿no? El registro básicamente obligatorio a nivel de libro de operaciones, ¿no? El rastreo físico de madera del árbol,
la identificación individual, ¿no? Según obviamente el conteo y demás. Y obviamente, pues, el mercado final, ¿no? Que básicamente se basa a la exportación. Entonces, para garantizar el certificado o que acredite el certificado de origen para especies no CITES, básicamente, pues, al igual que las especies CITES, debo acreditar tener o devenir justamente de la información que antes he mencionado, mi guía de transportes, que a su vez garantice un libro de la salida de una zona específica que coincida con el libro de operaciones, que obviamente pues hay una guía, ¿no? Donde se dirige hacia dónde se va, una guía de remisión y obviamente pues los informes de ejecución, todo esto a través del SIBO, ¿no? Y el Sistema de Información Forestal y de Fauna Silvestre que así lo planteé, a efectos obviamente de acreditar que hay un origen legal. Si no, pues va a estar en problemas esa persona, ¿no? Y bueno, en ese caso, la misma norma, pues si ustedes saben que las auditorías quinquenales garantizan todo esto, ¿no? Entonces, para lograr justamente el certificado que hemos mencionado, demanda de por medio todo este esfuerzo que hace obviamente la autoridad forestal, sobre todo la supervisora, en este caso Sinfor, para lograr que cuando el producto llegue, ¿no? Hacia la solicitud de exportación, el permiso de exportación, pues cuente justamente con toda esa información que acredite realmente que el origen legal del producto. Existe obviamente un porcentaje donde no todavía sigue siendo el famoso blanqueo, sí, aún existe, ¿no? Ronda más o menos un 30-20%, ¿no? Pero pues ha ido reduciéndose con el tiempo. Y la idea es que, bueno, a la larga, pues todo esto permita finalmente lograr, por lo menos en estas especies, ¿no? Un tráfico legal de las mismas y evitar, obviamente, su desaparición, ¿no? Más de lo que actualmente ya están siendo amenazadas como tal. Ahora, ¿hay particularidades en el comercio de especies vivos? Perdón, sí. Involucra, por ejemplo, una identificación si coincide, obviamente, con la especie, ¿no? Eh, Involucra también, obviamente, contrastar con el libro de nacimientos y muertes, ¿no? Con las guías también de transporte, con los certificados, por ejemplo, si procede de una ANP, según sea el caso, ¿no? O si procede también, obviamente, de un permiso forestal, bueno, un permiso de fauna silvestre. Entonces, básicamente, son los permisos, ¿no? Esto ya lo hemos visto para los apéndices 2, eh, los cupos de exportación y las exigencias, ¿no? Por ejemplo, los cupos de exportación básicamente es el límite anual para que las especies de apéndices sean, puedan ser aprovechadas en el año y puedan salir hacia el exterior, ¿no? Y hay requisitos específicos de cada país importador. Por ejemplo, ¿no? Un requisito que, bueno, tuve la oportunidad de asesorar a una comunidad, que es el famosa directiva europea, ¿no? Sobre el tema del café, sobre todo, ¿no? Del café y todo derivado de producto no maderable de origen del bosque que justamente demandaba que para que llegue a los mercados europeos debe contar con toda esta información antes mencionada, ¿no? Que acredite realmente el origen legal y que obviamente pues no suponga una situación de riesgo como tal, pues, ¿no? Entonces, también, bueno, depende de cada país, ¿no? Por ejemplo, en países como Estados Unidos, o sea, hay eh, disposiciones básicamente que prohíben el comercio legal de plantas obtenidas de manera ilegalmente, ¿no? Hay certificados fitosanitarios que también hay que cumplir. Eso va a depender ya de la información adicional que yo destine para llegar justamente hacia el país de origen, ¿no? Perdón, hacia el país de destino, perdón. Entonces, bueno, ahí básicamente existe, pues también hay otros tratados internacionales, no es, bueno, el fin de esta sesión ha sido hablar un poco de tráfico ilegal, pero existen diversos tratados internacionales, no solamente con el tráfico terrestre de fauna silvestre, sino también con el tráfico, por mucho con la pesca ilegal, donde justamente amparan diversos actores, ¿no? Que a las finales lo que involucra es combatir, ¿no? El principal problema, recuérdense que el tema del CITES, de la Convención CITES, es
por y para evitar justamente el comercio ilegal, que sigue siendo una actividad bastante lucrativa y por lo tanto bastante perjudicial para nuestra biodiversidad. ¿Ok? Muy bien. Entonces, nada. eh, Llegado a la hora, les agradezco a todos ustedes por su tiempo, ¿no? Espero que les haya interesado, que les haya sido útil esa información y seguramente no, pues, nos volveremos a ver en alguna otra ocasión. Así que nada, muchas gracias. Buenas noches.